Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos un martes más, otra vez hemos cambiado de día y de hora, pero bueno, a veces el guión lo requiere. Como os decía, bienvenidos un martes más a nuestro queridísimo Club de Lectura Asimétrico. Hoy venimos con un libro precioso, Lonchas, Correas y Tamagotchis, Vínculos más que humanos, de Gabriela Gens. Vamos a estar con ella, con Gabriela, y también vamos a estar con la ilustradora del libro, perdón, que me he atragantado yo sola, Blanca Sánchez Cano. Vamos a estar con las dos hablando de, bueno, del contenido del libro, de las ilustraciones, de la propuesta editorial. Me encanta ver cómo os vais uniendo. Ya veo un montón de gente aquí preparadísima. Vamos a ver quién hay por aquí. Elena, Neil Tabarrasti, Isa de Copreneur, ¿puede ser? Perdón por leer fatal los nicknames, pero bueno, en fin, ya me conocéis. A ver, Muriel, ya veo a Gabriela preparadísima. María Verónica también, un besito muy muy fuerte. Alberto Humanes, veo también a Blanca preparadísima. Juan Carlos, veo a Ana Espalla también. Bueno, veo un montonazo de gente hoy. Como os decíamos, hemos cambiado el horario, pero nada, dadme unos minutitos, empezamos enseguida, Blanca, Gabriela, y aprovecho mientras os vais uniendo y vais entrando al directo a agradecer a nuestros invitados de la semana pasada. El pasado martes estuvieron también con nosotros Eduardo Prieto, Guiomar Martín y Patricia Minguito hablando del libro, si os acordáis, Ciudad y Naturaleza. Está la sesión guardada como siempre en nuestro perfil, todas las sesiones del club están ahí para que las podáis disfrutar a la hora que queráis, el día que queráis, y no hace falta que lo hagáis en el directo si por lo que sea pues no podéis, ¿vale? Os recuerdo antes de arrancar la sesión que tanto en esta casillita de aquí como en este simbolito con la interrogación podéis dejarnos vuestros comentarios, vuestras consultas, preguntas para nuestras invitadas de esta tarde, a quien voy a dar ya mismo entrada. Gabriela, Blanca, veo que las dos estáis ya. Gabriela, por algún motivo me está diciendo que no te puedes unir. Ahora sí. Hola, hola Gabriela. Hola, Hola, ¿Cómo estáis? muy bien. muy bien. ¿Se Qué me oye guay? alegría Ha veros. cambiado un poco el sonidito. Sí, Sí, se os oye a las dos, vale. pero hay en algún sitio que se está duplicando el sonido. Es como si yo estuviera hablando dos veces. Yo lo oigo también, sí. Eh, Sí, Blanca, ¿puedes ser ahí? vale, voy a buscar los auriculares de antes, que antes se me han estropeado, pero a ver si encuentro otros, ¿vale? Que creo que los tengo aquí. Vale, genial. Te esperamos aquí. Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mientras tanto te voy preguntando a ti, ¿qué tal todo? Pues muy bien, con muchas ganas, la verdad. Sí, sí. Genial, es estupendo. Nada, recordarte que te pongas lo más arriba posible, ¿vale? Para que no te tapen los comentarios y Bueno, la y el típico la miedo de y que el- se caiga el móvil, típico de... Seguro. Bueno, eso puede pasar, pero como nos ha pasado también en el club muchas veces, no pasa nada, ¿vale? O sea Exacto. que si se cae el móvil no pasa nada. Vamos a ver si conseguimos mejorar el A ver, sonido. con esto mejor. Es que los inalámbricos de antes se me han muerto. Sí, yo Mucho, digo, guay. muchísimo Vale, mejor. genial. Perfecto. Muchísimo mejor y además ahora sobre todo no se duplica el sonido. Vamos a aprovechar mientras se van uniendo los asimétricos y las asimétricas para preguntar si nos veis a las tres, si nos escucháis bien, que todo esté correcto. Mientras tanto yo voy a ir presentando a Gabriela y a Blanca que nos acompañan esta tarde, como os decía antes, para hablar de este precioso libro Lonchas, Correas y Tamagotchis. Vamos allá. Voy a empezar contigo, Gabriela. Como no podía ser de otra manera, Gabriela Gens es la autora del libro, pero además diseñadora e investigadora titulada por la ESD de Madrid en diseño de interiores. Trabajaste, Gabriela, en Copenhague durante un periodo de tiempo en un estudio especializado en diseño de paisajes de aprendizaje. Cursaste el máster de comunicación arquitectónica en la ECHA
ESAM, en la Escuela Técnica de Arquitectura de Madrid, y tu investigación se centra principalmente pues, en el papel de la ciudad y sus espacios, profundizando especialmente en nuestra interacción con lo más que humano. Vamos a hablar ahora de esto de lo más que humano porque es muy, muy, muy importante y muy interesante. Compaginas la investigación, la docencia y los proyectos de arquitectura de interiores y además te da tiempo a escribir un libro. Ahora nos vas a contar cómo. Muchísimas gracias, Gabriela. Bienvenida al Club de Lectura. Y vamos ahora con Blanca Sánchez Cano. Bienvenida también al Club de Lectura. Blanca es artista multidisciplinar, ilustradora, licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Además, Blanca, compaginas la docencia en Expositivo AC con colaboraciones y el desarrollo de tu propio trabajo artístico. Tu propuesta artística combina distintas disciplinas, pues como la obra gráfica, la escritura, la fotografía, la escultura, el audiovisual y la instalación. Y a través de todas ellas, digamos que investigas, ¿no? Ahora quizá nos puedes hablar de esto también, investigas tu interés por lo personal, lo emocional, lo colectivo, siempre, digamos, como ¿no? La vida misma, pero desde una estética muy sutil, muy bonita, que ahora vamos a enseñar a cámara también, esas ilustraciones tan maravillosas para este libro que has podido hacer. Pues oye, yo creo que os toca hablar a vosotras. Yo ya he hablado lo suficiente y ahora os toca, te lanzo a ti la primera pregunta, Gabriela. ¿Qué es este libro que tenemos entre manos? ¿Qué es Lonchas, Correas y Tamagotchis, vínculos más que humanos? Cuéntanos. Joder, la verdad es que además responder a esta pregunta he ido por fases. Últimamente lo siento más como un viaje. Lo siento como un viaje porque cuando yo empecé a escribir este libro yo no sabía que iba a ser un libro. Yo estaba escribiendo lo que pensaba y lo que sentía respecto a cosas que estaba aprendiendo. Entonces, para mí al principio era volcar cosas que me molestaban, cosas que me hacían ruido y todo empezó realmente por ahí. O sea, no tenía para nada como un objetivo de contar esto a nadie, sino era pues, mi intento de entenderlo. Entonces, ahora mismo me gusta presentarlo más como un viaje y porque siento que cuando hablo de lo que va, que ahora lo hablaremos, para muchas personas también se les despierta un poco las mismas ganas de hacer lo mismo que hice yo, ¿no? Como de empezar a mirar alrededor y ver cuántas cosas pueden salir a raíz de la especulación. Entonces, realmente yo creo que por eso es un viaje, porque también hay otras personas que se pueden unir y hacer otro tipo de trayectos con el mismo ejercicio. Entonces, esta es como la primera definición así de cápsula de cómo definiría yo este trabajo. Pero bueno, da para mucho, la verdad. No, pero no está nada mal, o sea, esta cosa, ¿no? De lo que te molesta, de lo que te hace ruido y de repente ponerlo y expresarlo a través de escritos, de palabras, yo creo que es un ejercicio precioso para también uno que se puede organizar un poco las ideas y es muy bonita esta propuesta que nos haces, ¿no? De acompañarte en el viaje y hacer también nuestro propio viaje, que se nota en el libro. Y Blanca, yo creo que también me gustaría escuchar un poco tu visión de este libro como ilustradora que has sido y también como artista en ese viaje. Cuéntanos. Pues la verdad que la palabra viaje creo que está muy bien elegida. Y además ha sido guay porque yo siento que Gabriela no ha hecho el viaje sola, sino que las preguntas también que le han ido apareciendo eran en torno a conversaciones que iba teniendo con las personas a las que nos iba contando en qué destino estaba en ese momento del viaje. Entonces yo me acuerdo que Gabriela un día vino y me habló de abejas y yo me interesé porque dije, no sé de qué me está hablando, pero jamás lo había pensado. Y entonces cada vez que la veía me hablaba de cosas distintas y yo decía, cuéntame más, cuéntame más. Y cuando terminó me dijo, ¿quieres leerlo? Y yo dije, claro que sí. Y una vez que hablamos de que me encantaba, pues me propuso colaborar con ella. Entonces era muy guay porque yo no solo llegaba al final, sino que había entendido el proceso. Entonces también podía acordarme de ciertas cosas que me había comentado en su momento, que igual aunque en el libro tuvieran un espacio muy pequeño, igual en su cabeza habían tenido un espacio muy grande. Y la manera en la que me había contado ciertas cosas sabía que como que tenían un peso mucho más grande que otro. Entonces ha sido guay porque no contó conmigo al final solo, sino que yo estuve como atenta porque fue como un interés genuino desde el principio y yo creo que igual por eso también como que decidimos hacerlo juntas. Como tener a mi terapeuta trabajando conmigo.
Esto es precioso, ¿no? La verdad, qué bonito poder trabajar así en un proyecto tan conjunto y que además nace pues de una especie de vinculación, interés genuino y curiosidad, ¿no? Compartida, vamos a decirlo Justo. así, ¿no? A mí me gustaría, si queréis, entrarle un poquito al contenido del libro. Estos 3 dispositivos que aparecen ahí en la cubierta, es que son te quedas pregnado totalmente, ¿no? Además, la conexión es brutal. Yo recuerdo cuando nos llegó la recomendación, precisamente, bueno, lo voy a decir aquí, de Sálvora Feliz, precisamente, que nos hizo esta conexión. Desde aquí le mandamos un besito. Claro, cuando leímos el título fue, ¡hala! O sea, esto es algo, aquí hay algo, ¿no? Cuéntanos un poco, Gabriela, estos 3 dispositivos, la loncha, la correa, los tamagotchis, cuéntanos. Perfecto, pues no, de hecho en el título está puesto de una manera como que recuerda al primer título que yo le puse, que era La loncha solamente, pero en realidad, y porque en realidad fue donde empezó, luego ya en el libro los cuento en otro orden. Pero la loncha para mí fue como un punto súper claro de cómo empezó todo esto, porque yo venía de ver un proyecto de la Exam desarrollarse, que era un parterre, que es pues típico trozo del jardín que en realidad ha sido un césped muerto que por trozos directamente es solo tierra y decidieron como recuperar un trocito. Y justo mi clase era la de al lado, entonces a mí me pareció precioso primero ver toda la gente que implicó, todo lo que tenían que aprender para deconstruir esa idea de un césped llano y luego ver realmente cuáles eran las posibilidades. A mí eso me llamó y, y entonces empecé a acompañarles un poco sin realmente involucrarme, porque yo venía como de mucho ruido de interesarme un poco por la emergencia climática, de mirar a la ciudad desde donde yo estoy sentada, desde ser una mujer, tener mi edad, ser millennial, como lo más situada posible, porque venía un poco de hacer ese aprendizaje. Y estos 3 objetos en realidad salen de mirar hacia afuera, pero desde el ruido que me hacía dentro. Entonces, todo empezó con el primer objeto, dispositivo, que es la loncha. Lo llamo dispositivo y también lo explico aquí que por si alguien que esté viendo la conversación no sepa muy bien a qué se refiere esta palabra. Dispositivo realmente es una palabra que se ha utilizado mucho en antropología y dicho de manera rápida es como absolutamente cualquier cosa que tenga poder, que tenga una causa o que tenga un efecto sobre nosotras, sobre el mundo. Entonces son un dispositivo porque pueden, pueden producir cosas. Entonces, bueno, para mí la loncha era un dispositivo. Y todo empezó porque me tocó ir a mí comprar el pavo de Acción de Gracias, porque hace 2 años fue la primera vez que celebré esa fiesta, porque mi pareja es de Estados Unidos y bueno, pues decíamos, bueno, pues si celebramos Halloween y celebramos todo, ¿por qué no? Acción de Gracias. Y la cosa es que me di cuenta que para mí fue una experiencia muy bestial ir a encargar un pavo, tener que sentarme delante de esa vitrina, tener que esperar, describir qué es lo que quería y luego ver cómo los trabajaban. Y a pesar de que una sabe realmente de dónde viene la comida, una no se enfrenta ya de dónde viene la comida. Entonces, para mí esa fue la primera torta, de darme cuenta que mi tostada, la mayoría de las mañanas, llevaba una loncha de pavo y no tenía nada que ver con lo que o sea, yo no tenía esa sensación cuando abría la nevera, pero en cambio yo estaba sufriendo un montón viendo el pavo ahí sudando contra la vitrina. Y además hay una ilustración que ha hecho Blanquita justo de ese momento, porque ella se acuerda que para mí era como crucial y viene muy bien detallado en lo que es la ilustración. Así que esa fue la primera, esa de hecho es una caja de lonchas, pero si de hecho creo que es más adelante, Sí, aquí, aparece directamente aquí. Aquí está, pavo aquí contra está, la aquí está, vitrina. aquí está. El Esto, pavo, esto. aquí. Ahí con el cuello torcido y todo. No, brutal, Blanca. Entonces, es que fue a raíz de la loncha que de repente me di cuenta que estaba hablando de dispositivos. Yo no sabía que yo estaba escribiendo sobre dispositivos, hasta que vi que había uno que realmente escondía un montón de ideas y un montón de cosas de las que quería hablar. Entonces, de ahí salieron muchísimos más. Yo empecé como a escribir como una loca sobre objetos que me rodeaban, sobre las macetas de mi salón, y de repente pues es que unos brillaron más que otros. Y entonces de ahí sale la loncha, que fue el primero, luego la correa realmente, porque yo venía de leer muchos textos relacionados con la idea
del especismo, de la dominación en las ciudades, de qué lugar ocupa según qué especie. Entonces, realmente para mí la correa me permitió hablar de muchas cosas y no solamente de animales, sino de normativas, de pues modos de correa, aunque sean metafóricas. Y ya ahí ya derivé en el Tamagotchi, que es como ya la última fase, además es muy millennial esto, bueno, millennial y casi Gen Z, ¿no, Blanca? Total. Yo usaba. Claro, Yo en también. sí, Yo también tenía Tamagotchis, los pobres, en fin, Es no era mi fuerte, desde transgeneracional. luego. total, total. Pero Tamagotchi bueno, nos une. Total. mascota virtual, si eso no habla de por sí solo ya es como, Ya. entonces realmente me siento un poco como que se me revelaron a mí estos dispositivos. O sea, una vez ya empiezas a mirar el mundo con estos ojos, es como que todo te Total. vuelves loca. Al principio Ujú. cuando decías, y ya paro con la retaíla, cuando No, no, decías lo adelante. de dónde sacabas el tiempo para esto, pues no sé, imagíname con estas ideas, este ejercicio especular a las 6 de la mañana, antes de irme al trabajo, yo estoy viendo como una loca sobre las macetas, o sea, no. Realmente si se te cruza mucho, llegas a hacer ese pedazo de viaje, por eso es un viaje. Pero esto es muy divertido, o sea, quiero decir, estas experiencias tan de dentro, ¿no? Tan que te salen porque te tienen que Total. salir, es vocacional, ¿no? Y yo creo que también ahí, Blanca, no sé, cuando recibiste esto, la correa, el Tamagotchi, la loncha, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con esto y cómo lo enfocaste? A ver, a mí me encantaba, pero porque, o sea, yo decía, "Joder, claro, ¿sabes? O sea, a mí Gabriela me contaba algo en lo que había estado pensando y es como que de repente me contaminaba a mí también la mirada y yo también ya de repente le empezaba a mandar cosas, que es lo que me parece guay, como generar una pregunta, que tú me cuentes tu pregunta y que entonces que de repente a mí me nazcan 800 preguntas también. Entonces, era muy guay eso. Entonces yo creo que cuando Gabriela empezó a contarme todas estas cosas, a mí también se me empezaron como a revelar un poco y estuvo muy guay porque creo que yo también estaba haciendo ahí el TFG que no tenía nada que ver, pero siempre al final había como algunos matices porque yo pues estaba también interesada mucho en los vínculos quizá más humanos, que no más que humanos, ¿no? Ujú, Pero de repente en los textos que yo me estaba leyendo de mis movidas, me resonaban las ideas de Gabriela. Entonces era ujú, como muy guay porque sentía que estaba puesta en eso. Y luego, claro, Gabriela al final lo que ha hecho es como generar un universo, bueno, considero, como generar un universo desde una mirada específica, pero como que al final sí que te ha elegido tres elementos como podrían haber sido cualquier otros, ¿no? Lo que hace es como que estos te sirven un poco de, es como simbólico, ¿no? Podrían ser cualquier otros, pero a través de estos te muestro todo lo demás. Y como que cuando yo tuve que plantear un poco cómo ilustrarlo, también me pareció guay la idea de poder un poco subrayar. Yo creo que mis dibujos te muestran quizá toda la imagen, pero subrayan unas zonas y no otras. Entonces como que me pareció también como guay intentar hacer eso partiendo de que creo que es un poco idea, o sea, lo que hacía Gabriela con sus ideas, ¿no? Como te plantea el mundo, pero te señala una parte concreta. Entonces, ujú. como que me pareció interesante intentar hacer algo así a la vez de ser muy sincera, porque Gabriela lo que estaba haciendo también todo el rato era ser sincera. Y creo que también, pues, como yo he trabajado es desde la sinceridad. Los dibujos son lo que son, no hay nada más. Pero creo que también es lo bonito de este trabajo, que es como una mirada súper fresca y súper pura. Y por eso a mí me encantaba todo el rato y estaba súper emocionada siempre. Me decía, cuéntame más. Bueno, yo es que creo que además esta relación y lo que acabas de decir, Blanca, es que es muy importante. O sea, los dibujos son los que son, no. Los dibujos son porque son así, porque es una necesidad también de contar y de acompañar ese discurso y esa manera de ver de Gabriela. O sea, habéis Sí. conectado estos dos, digamos, estas dos maneras de hacer. Gabriela, en este caso, a través de la escritura y tú, en este caso, Blanca, a través de las ilustraciones, pero tienes mucha razón en lo que dices de señalar las cosas, ¿no? O sea, cuando Gabriela hablas de la correa y estás hablando en realidad de la dominación y de las
múltiples formas de dominación, o que la ciudad nos termina dominando, o la vida también, pues legislativa, o la vida social, la vida en común. Hay muchas capas de la dominación, y en la loncha a mí esta cosa, ¿no?, de descubrimiento de la abstracción, ¿no?, de cuando te separas de lo que significan realmente las cosas, y de repente te descubres a ti mismo diciendo, ostras, que la realidad de esto es otra cosa, aunque yo esté viendo y lo cotidiano mío sea de otra manera totalmente distinta, ¿no? Pero me gusta mucho también, o me gustaría mucho también, que habláramos sobre la palabra vínculo, ¿no? Que está como un poco asociado a ese Tamagotchi, ¿no? Esa mascota virtual, ¿no? Y esa conexión que teníamos todos, no porque tuviéramos las tres, alguno que otro, sino porque creo que el subtítulo del libro es precisamente Vínculos más que humanos. Me gustaría pararme un momento en la palabra vínculo y luego ir al término de lo más que humano, ¿no? Cuéntame un poco, empieza tú si quieres, Gabriela, ¿no?, con esta propuesta de la palabra vínculo, y sobre eso trabajamos después. Pues fíjate qué bien que lo hayas comentado, porque yo no había caído y que esto en realidad tuvo bastante peso al principio. A la hora de hablar de vínculo, claro, todo esto parte de cómo nos estamos relacionando con lo más que humano. O sea, ya no solamente que los objetos me hagan más ruido o no, sino que realmente de lo que me hablaban es de cómo nos relacionamos con, y lo vamos a decir ahora que es un buen momento para definir este término, a la hora de referirnos a lo más que humano, es literal todo lo que no es ser un ser humano. Y entonces, y no solamente referirse a los animales, a las plantas, es que también es el aire, también es, o sea, es la caca. Todo puede ser más que humano si aprendemos sobre todo a posicionarlo desde ahí. Entonces yo creo que ya referirte a que algo es más que humano, eh, también es posicionarte sobre cómo hemos estado haciendo las cosas hasta ahora, sobre cómo construimos sociedad a día de hoy, sobre todo pues en Occidente y sobre todo en las sociedades capitalistas. Tenemos como esta idea de que tenemos muchísimo poder, entendemos de todo y al final dominamos todo. Entonces, para mí, hablar de estos dispositivos ha sido hablar sobre los vínculos que tenemos con todo eso que es más que humano. Entonces, la correa para mí, por ejemplo, de cara a qué tipo de vínculo es, era una manera como de, y creo que lo titulaba así, como el lenguaje, era como el lenguaje afectivo que elaboramos con todo lo que es más que humano, y es desde la dominación, es desde el decidir. Y de hecho yo misma me di cuenta, yo misma sufrí un cambio porque yo tengo perra, bueno, mi familia tiene perra, y la empecé a tratar diferente cuando me di cuenta de hasta qué punto mi amor muchas veces, mi amor por ella tomaba forma de dominación, de ven aquí, haz esto ahora, no hagas esto. O sea, más que simplemente ver al ser que tengo delante y en pleno desarrollo y con sus plenas capacidades de decidir lo que le apetece hacer. Entonces, me cambió un poco la perspectiva también darme cuenta de que había estos vínculos subyacentes. Hay además, esto sí, esta soy yo con 12 años, era la época antes de los brackets, claro. Y yo ahí estaba disfrazando, esa pastora alemana se llamaba Sena, y esas fotos son de estar yo un rato con ella, que la encerré en una habitación y le empecé a poner disfraces y empezamos a hacer las fotos, y para mí era un recuerdo muy dulce, hasta que empecé a escribir. Entonces, tampoco sin más, al final seguramente, espero pensar que no la traumé, pero yo sí que he cambiado mi manera de ver este tipo de relacionarme. Entonces, eso, por ejemplo, en la correa, para mí, ese vínculo era como de repente un cambio total, porque mira que se hace con mucho cariño. Y de hecho, el capítulo de la correa, y como todos los capítulos, los empiezo con una pregunta, y el de la correa es ¿por qué están gordos los perros guía? Entonces, creo que tenemos una idea muy dulce de lo que es un perro guía, porque al final son muy necesarios, y para algunas personas que si no, no podrían vivir en la ciudad, fundamentales, pero hemos endulzado la idea de que realmente hay unos perros que viven su vida en base a la vida de un humano, y todo lo que hacen lo hacen para que ese humano pueda vivir. O sea, que realmente queda súper supeditado su libertad, su albedrío, todo esto al humano que lo lleva en la correa.
Entonces, bueno, esta es una de las cosas que estudiaba en el libro, que yo entiendo que además hace ruido de repente criticar la idea del perro guía, pero es necesario para darnos cuenta de cómo es nuestra cultura de dominación. Entonces, bueno, no sé si, si es muy lioso, No, pero se entiende perfectamente. Vamos, bueno, es que aquí además hay párrafos dentro del libro que la verdad es que cuando uno se tiene que plantear tener mascota o no, Total. porque en realidad hay una visión que, lógicamente, ¿no? Idealizada quizá de las cosas o maquillada o que es la que impera y la que, ¿no? Todos vemos en la calle todos los días, pero claro, esta visión de lo que acabas de decir tú antes, ¿no? El amor desde la dominación. Claro, eso, ostras, eso tiene mucha tralla, ¿no? No sé si también, por ejemplo, Blanca, tú también a la hora de enfrentarte a este, no sé, al arte o a la manera de expresar tu trabajo, quizá también te está influyendo, que lo decías antes un poco, ¿no? Que tus conversaciones con Gabriela terminaban ¿no? Por expandirse a tu propio trabajo, de tu propia manera, ¿no? Sí, total, porque al final creo que, o sea, nosotros como seres humanos somos seres sociales, necesitas como vincularte y hay un momento en el texto de Gabriela que me gusta porque hablas de la empatía y como que a mí desde un punto de vista un poco negativo decía, jo, es que al final estamos planteando en el texto como generar una empatía hacia las cosas que no son humanas y de hecho me gusta que utilices el más que humanos como porque no es no humanos, es más que humanos, que siempre estamos encima, qué pesados. Y como que yo decía, si es que si no tenemos empatía muchas veces hacia los nuestros, ¿cómo lo vamos a tener como hacia los mundos que desconocemos? Porque la empatía además parte de la curiosidad y de querer entender y ponerte en lugar de, y si ni somos capaces de hacerlo como con las propias personas, como es que lo que nos va a costar si llegamos y no explota el mundo antes, a realmente empatizar con las otras especies, con los otros elementos y con todo aquello que no entendemos y simplemente porque no lo entendemos ni lo miramos, pero quizá tiene mucho más que decirnos de lo que pensamos. totalmente. O sea, de hecho, muchas de las cosas que yo ahora intento revisarme, porque al final esto es continuo, no he terminado de aprender, o sea, y de las cosas que he escrito todavía a veces las leo y se me tiene otra neurona. Eh, la idea de que, que muchas veces empatizamos con las cosas que se parecen a nosotras mismas. Entonces, cuanto más se diferencia de algo en lo que tú te sientas reflejada, es más difícil que empatices. Y yo creo que de hecho por eso muchas veces eh, la única manera que de realmente ver algo es desde el extrañamiento, como desde salirte totalmente, porque como la mejor manera de entender a alguien, de acompañarles, es realmente pareciéndonos. Entonces, es una de las cosas que hace ruido de cara al especismo, que existan derechos para unos animales sí y otros no. En el caso, por ejemplo, de los perros, si eres guía sí, si no, no puedes entrar en cualquier lado. Entonces, hay mucho de esto que en realidad va por esta idea de si no conecto, si no empatizo, si no se parece a mí, ¿sabes? Respetamos muchísimo a los delfines. ¿Por qué será? O sea, porque hay muchísimos datos que podemos procesar, que podemos entender de que son seres súper inteligentes, de que son emocionales, entonces ya parece como que ya tengo una razón para conectar, pero conectas tanto con una hormiga, lo más probable es que no, y por eso el respeto, la adoración que puedas tener o el vínculo que puedas tener con estas especies o con cualquier otra cosa sea menor, con el mar mismo. O sea que, total, es un puntazo ese. Sí. Hemos hablado de la correa, ¿no? Hemos entrado aquí ya a lo duro. Vamos a hablar de la loncha porque me gusta, vamos, claro, no los estamos leyendo, no estamos leyendo los subtítulos de los capítulos, pero en este lo voy a leer, la loncha, la abstracción como estrategia de sedación. Yo creo que ya solo esa frase te da una panorámica casi de universo de lo que puede haber detrás de esos dispositivos a los que nos estamos enfrentando todos los días y que los damos por hecho simplemente porque nos han acompañado, pero claro, me encanta estos despertares que nos haces, Gabriela, ¿no? Entonces, hemos hablado de la correa y háblanos de la loncha, aparte de ¿no? De esta cuestión del pavo, de
pero quizá desde otros objetos quizá más cotidianos o cosas a las que te estés enfrentando tú últimamente, e incluso Blanca, quizá, ¿no? Hasta, oye, que esto yo ahora ya no lo puedo usar de esta manera porque implica tantas cosas que no, ¿no? O que ha cambiado vuestra relación con ellos. Gabriela. Total, puedes aprender eso. Eh, Pues el tema de la abstracción es que realmente fue como yo, por eso yo visualizo todo este trabajo como yo venía de estar muy abstracta, de formar parte de la sociedad, de la cultura en la que me he criado y todo lo demás de una manera muy abstracta. Y de repente cuando empiezas a aterrizar las cosas es como que no, te quedas un poco inmovilizado. Y me pasaba mucho al principio y de hecho recuperé un poco de poder en aterrizar las cosas mucho hacia los objetos. También quizás esto es efecto de fábrica por venir de donde vengo, que es por haber estudiado diseño, que siempre empiezas con esa pregunta de ¿para quién es esto? ¿Cómo, sabes? Cómo empiezas con estas preguntas para diseñar en base a una persona. Entonces yo ya veía esos objetos por, digamos, la jerarquía en las que están circunscritos de alguna manera. Entonces esa estrategia de sedación en realidad fue como yo vi la loncha, porque creo que a muchas personas nos pasa que yo soy incapaz de ver crueldad animal, lo he sido durante mucho tiempo, pero en cambio yo me podía poner una loncha en la tostada y no me Yo generaba no. nada. Entonces había una... hay gente que avanza más rápido que otros. Entonces, yo me di cuenta que esto era importante porque no solamente me estaba pasando a mí, o sea, muchos estamos abiertamente en contra de los toros, pero claro, igual solamente si lo ves sufrir, pero cuando no lo ves, de repente parece como que entonces no está pasando. Y ahí es donde me di cuenta que, como la loncha pueden ser otros, que en realidad hay una abstracción que es la que hace posible que formemos parte de muchos de los sistemas de explotación que existen a día de hoy. Porque realmente no sentimos que formemos parte activa. Sí. Entonces, creo que una de las partes que me parecía importante de cuando empecé a escribir sobre la loncha, yo empiezo desde esa idea de abstracción, desde cómo es esto de que yo veo un objeto, pero en realidad el objeto es lo que implica el objeto, ¿sabes? La loncha es una cosa, pero luego la loncha en realidad, lo que produce la loncha, lo que produce ver un pavo, siendo el mismo contenido, su forma, el poder que tienen, cambia muchísimo la situación alrededor de ellos, ¿no? Entonces, no solamente hablar sobre ese objeto y, digamos, todas esas cualidades, todas esas descripciones, sino del poder de la materia. Y yo en esto también, en realidad, me he inspirado muchísimo en trabajos de autoras como Jane Bennett, que habla eso, de la materia vibrante, que es como que esta idea de que hasta un boli tiene poder por las dinámicas de las que forma parte. Entonces, para mí la loncha de repente era esto, era cuánto poder tiene esto sobre mí y sobre otras personas, y sobre todo el poder de que formes parte de ello o no. Y de repente ver todos los objetos desde ahí, no porque sean objetos inertes, de repente no tienen poder o agencia. O sea que también me cambió muchísimo la perspectiva, porque fíjate que poder hablar de cosas tan grandes, desde cosas que tengo en el salón, es que realmente esta manera de ver el mundo está totalmente, o sea, está totalmente tejida en cómo habitamos la ciudad. Entonces, ahí está esa estrategia de sedación súper Por palpable. favor, Gabriela, que tenemos que seguir utilizando los bolis, por favor. No, es que total, es que te pones a mirar y es como, preguntas como, ¿hay algún objeto? Es que si te paras a pensar, absolutamente todos. O sea, todos, porque vivimos en unas dinámicas en la cual nos llega como el sustrato del sustrato del sustrato, y literalmente el móvil con el que estoy hablando implica un montón de cosas súper problemáticas, pero al final es como... Creo que es muy frustrante en el momento en el que decides como implicarte y atreverte a mirar las cosas desde otro sitio, y hay un momento en el que te enfadas con el mundo, que seguro que Gabriela lo vivió, y creo que en el momento con el que te implicas con la realidad en la que estás inmerso, hay un momento de frustración. Pero creo que hay que también asumir dónde estás, que ahí citas mucho a Donna Haraway también, del conocimiento situado y de saber como cuál es tu posición, y creo que tampoco hay que intentar cambiar el mundo porque es una cosa como muy grande, pero como si el mundo fuera un iceberg y tú quieres como calentar un poquito con las manos. Entonces, como saber dónde estás y desde dónde estás, como
ver un poco qué puedes hacer, porque es una mierda, pero todo es muy problemático, pero me parece muy interesante como el atreverse a mirar para afuera, pero sobre todo mirando hacia adentro, que es un poco también lo que decías de cuando vas a comprar el pavo en el texto, ¿no? Como que dices, yo ya había ido muchas veces, pero esta vez había leído a Anna Singh. Entonces, como estar todo el rato educándote y estar todo el rato abierto a que quizá todo lo que conoces en realidad no lo conoces tanto. Ujú. Totalmente. Esto, claro, es que os escucho hablar, ¿no? Yo estoy aquí pensando y lógicamente, Gabriel, hablabas de, ¿no? del diseño de interiores, para quién, para qué y tal. Entonces, claro, terminas pensando que todos los dispositivos que utilizamos, da igual, efectivamente, el que pensemos, el jersey, el boli, la taza, el cuaderno, X lo que sea, está diseñado para cumplir determinadas funciones y para tapar otras. Y es muy difícil cuando Gabriela, eso, nos expones a estos despertares, decidir o intentar no participar de algo que no te gusta porque conoces la historia de base, es muy difícil no participar y porque estamos en sociedad, terminamos aquí, ¿no? Y al hilo de esto, mira, Fer Meseguer nos pregunta, os pregunta en realidad, dice, ¿no hay consumo ético en el capitalismo? Nos suelta esa pregunta y a mí me gustaría a Wow. ver si entre las dos conseguimos quizá un mensaje de esperanza, porque no va a ser todo terrible, ¿no? Que es terrible, no digo que no, digo que quizá haya algún camino por el cual podamos transitar. Tú, Gabriela, que lo has Pues pasado ya. La he en liado. esta fase de mi viaje, mi respuesta a Fer es que no. O sea, con la idea del capitalismo, igual habría que cambiar la idea del capitalismo y pensar en otros modelos, que igual ese modelo de repente recupera alguna cosita que está en el capitalismo, sí, pero evidentemente yo creo que para mí este ejercicio ha tenido como esta cosa de darme cuenta que tengo que creer y tengo que intentar apoyar otros modelos De hecho, y formar no una hay, parte más activa de los modelos de los que creo. no hay como una parte en el libro en el que dices como que a veces se generan soluciones, pero desde el problema. Es un poco eso, ¿no? Al final creo que es como, ay, pero no hay una pequeña parte en la que lo estamos haciendo bien. Uf, vale, pues es que igual, no, igual le hemos liado bastante. Sí, Pero, pero, segurísimo la pero hemos está liado. bien, o sea, es lo que hay. Ahora desde donde estamos vamos a ver cómo podemos hacer, cómo podemos mirar a lo que nos rodea y cómo nos podemos mirar a nosotras. Ujú. Bueno, y que sobre todo yo, y que me daba cuenta, no se trata como de repente ponerle, no se trata, quiero decir, que yo decida hacerlo es una cosa y que otra persona decida hacerlo, porque al final creo que lo mejor que podemos hacer es formar parte activa de este tipo de cosas, como no dormirnos, que creo que igual es de donde venimos, de estar muy Sí. dormidos y que creer que el sistema vela por ti. Lo más probable es que, aunque un sistema esté diseñado de una manera que en teoría debe velar por ti, no debemos olvidarnos que formamos una parte activa y que tenemos que estar, tenemos que ser conscientes de qué cosas formamos parte, que en realidad para mí ese estudio era esto, era conectar con cuántas mierdas estoy formando parte, porque lo cierto es que he necesitado parar y ponerme a leer para decir, entonces yo creo que aquí prevalece, y yo creo que antes Blanca estabas como de alguna manera rodeando esta idea, prevalece el no los objetos, o sea, no mirar a estos objetos y ver en los objetos cómo ha cambiado de significado, sino fijarnos en cómo miramos las cosas. O sea, cuál es el ejercicio por el que pasamos, por el cómo habitamos y el cómo denominamos las cosas y cómo nos relacionamos con ellas. Yo creo que si eso ya va cambiando, hay personas que, pues como yo, se obsesionarán con las lonchas, pero es que habrá gente que se obsesione con otro tipo de ideas o que simplemente de repente puede haber más capas dentro de otras cosas que forman parte de su vida. Y creo que ahí ya de repente estamos haciendo como un ejercicio muy importante, que es como de despertar. Entonces, de la misma manera que para mí escribir esto ha sido un despertar de muchas cosas que vivían en mí, yo no lo sabía, y además y espero que crezcan mucho más. O sea, esto para mí eso, es un viaje porque espero que sea como una parada dentro de, ojalá muchas más. Ujú. Pero sobre todo yo sí que he sentido un poco de, dentro de la rabia, la necesidad de usar mi poder porque lo tengo, porque creo que lo tenemos todas. Ujú. Claro. Entonces, Eh, esta cosa. Sí, es que claro, ya te digo que estoy venga a tomar apuntes y salen tantas cosas, ¿no? Me ha parecido muy interesante esto que has dicho, Gabriel, que habéis dicho las dos, de qué formamos parte, ¿no? O sea, hay que ser muy consciente de en qué sistemas estamos
dentro, ¿no? Situarnos, como decías, Blanca, ¿no? Entrar a esta conciencia situada de qué hacemos, cómo lo hacemos y dónde lo hacemos y dónde estamos, ¿no? Además, de hecho, Gabriela, has empezado tu intervención diciendo esto, ¿no? Yo estoy aquí, soy millennial, soy mujer, tengo esta edad, ¿no? O sea, ser muy consciente en el marco en el que nos movemos, también para, si queremos o se está a nuestro alcance cambiar algo, desde luego ser consciente de que podemos hacerlo desde donde estamos, ¿no? Vamos a hablar del Tamagotchi, porque me parece también una conversación que nos va a llevar y ir pensándolo ya, que os lo aviso ya, os hago spoiler de lo que os voy a preguntar, esta relación ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Vamos a pensar un poco en esto y voy a leer también aquí el subtítulo, el Tamagotchi, un dispositivo para reinventar el vínculo perdido. Es que, insisto, ya solo con estas frases te vas diciendo, madre mía, lo que estaba haciendo y yo no lo sabía. Con mis 12 años, con mi Tamagotchi tan tranquila, y resulta que no era esto, ¿no? El Tamagotchi, Gabriela, esta cuestión. Es más peliculero este. Pero bueno, a veces salgo por ahí. A veces me entra un pronto peliculero. Pues realmente es que lo sentí así, porque cuando ya empiezas a ver un poco todas las cosas, yo me di cuenta que todas tenemos muchísima necesidad de no bueno, todas, a ver, generalizando. Sí que siento que no estamos preparadas para desvincularnos del mundo circundante, del mundo que nos rodea, del arbolito delante de tu casa, del pajarito que pide en tu ventana, si tienes suerte, o de poder salir de la ciudad de vez en cuando. Hablo, es decir, pues situadísima. Yo estoy en Madrid y esto siempre es un drama y cada X tiempo pues de repente me obsesiono con la idea de llevo mucho tiempo sin salir de la ciudad. Entonces, creo que hay un punto en el que creo, y por ejemplo es la razón por la que seguramente muchas acabamos teniendo los salones hasta el techo de macetas, que es porque no queremos perder ese vínculo, porque hay un punto en el que en realidad venimos de donde venimos y estamos acostumbradas a formar red, a formar parte de muchos más seres. Entonces, cuando hiperhabitamos unos lugares, hay un punto como de nostalgia, de que nos está faltando algo. Y para mí, vamos, lo tuve muy claro con el Tamagotchi, porque encima llamándose mascota virtual, también la idea de que es una mascota, porque no existe una especie llamada mascota, o sea, que realmente apela a cómo, a cuál es el vínculo que tenemos sobre La especies. relación. Entonces, bueno, en este caso es virtual. Esto implica que no solamente lo llamamos mascota, con todo lo que eso implique, sino que tenemos poder sobre cuándo nace y cuándo muere. Entonces, para mí era como de verdad no cerrar el ciclo, pero ya ponerle la guinda a este pastel, a este pastel de realmente cómo nos relacionamos. Porque el Tamagotchi es un dispositivo pequeñito, tiene una pantallita y te pide tres cosas. Te pide comer, jugar y cagar. O sea, eso es lo que te pide el Tamagotchi, no te pide más. Y realmente Y limpiar, ¿no? Que básicamente que le lo voy, limpies. lo voy a decir tal y como lo siento. Sí, exacto. Entonces, como que eso, digamos, diseñaron ese juguete pensando que esos eran los cuidados que alguien le da a una mascota. Yo te digo que mi perra necesita muchísimas más cosas que estas tres, pero entendemos a los animales que conviven con nosotras desde estas tres o cuatro cosas. Y entonces habla muchísimo de realmente si esto es una mascota virtual y que lo que tiene de bueno es que en realidad puedes comprar otra. Eh, Queda muy claro cómo lo visualizamos. Y de hecho este juguete se creó, no sé si diré bien su nombre, Yakoi Kusama, creo que es. Dijo, joder, acabo de ver un anuncio que hay un niño que está enfadado con sus padres porque quiere una mascota y no se la compran. Entonces, voy a hacerla virtual, porque quería una tortuga y no se la querían comprar. Entonces, esta idea de en realidad queremos cuidar, pero no es tan fácil, queremos relacionarnos y yo me compro mi maceta y tengo una planta nueva y me levanto por la mañana y estoy de viaje una semana y vuelvo preocupada porque se habrá muerto. O sea, hay algo que me pide seguir relacionándome, pero somos incapaces de aceptar el libre albedrío de las cosas, que el animal no solamente caga y come, sino que hace muchas más cosas y que hacer espacio a esas necesidades y a esa manera de habitar significa perder espacio nuestro como habitantes de este mundo. Entonces, por eso el Tamagotchi era perfecto.
Toma, para que A mí no me volváis, dejan ¿eh? tener Ahora, ahora vais y le regaláis por Navidad a alguien un Tamagotchi. A ver si sabéis. Bueno, de hecho, Fer nos dice que él también tenía un Tamagotchi. O sea Claro. que no somos las únicas. todas. Eh, Bueno, a mí no me dejaron, la verdad, me distraía a demasiado. ti no te dejaron, a Ah, mí Me sí, a quedé mí a con sí. mí las ganas. también. Yo me puse muy pesada, así que sí, tuve Tamagotchi. Es que, claro, es tan interesante este posicionamiento y por eso, bueno, quizá Blanca querías aportar algo como a esta parte del Tamagotchi, quizá hasta cómo lo viviste tú, si te acuerdas de esa Yo, relación. yo no me acuerdo tanto del Tamagotchi, o sea, lo tuve, pero era muy pequeña, pero sí que me acordaba mucho y que además une bastante, como el capítulo de la loncha, yo tuve a mis perritos en la Nintendo, que Ujú. estarán muertos todos, claro, porque hace 10 años que no les saco a pasear, pero sí, y las necesidades eran parecidas, les tirabas el frisbee así como adicción, pero era parecido. Y yo sí que es verdad que no he tenido como una mascota. Entonces, como que no he vivido tanto como ciertas cosas que podía leer. Ujú. Pero es que creo que Gabriela lo ha dicho todo ya, entonces no tengo nada más que añadir. Y de hecho, una cosa que decías, María, es que total, una cosa que decías, María, que decías esto de la realidad, no, la IA y la La inteligencia inteligencia Ah, artificial. sí. artificial, sí, la inteligencia artificial. Sí, Total, es que di lo que quieras porque yo estaba ya, mi cerebro no, no, estaba no, ya. dale, dale, porque es que, claro, iba a pasar, iba a haceros como un proceso de pensamiento que por qué he llegado ahí, lógicamente, desde el Tamagotchi, porque estamos hablando constantemente, ¿no?, de ese vínculo con un objeto externo, ya no estamos hablando ni con una persona, ni con un animal, ni con una planta, ya estamos hablando de un objeto que está externalizado y que está animalizado, vamos a decirlo así, ¿no? Porque no está humanizado, está animalizado, según nuestra concepción de lo que es un animal o de lo que es una mascota, como te explicabas, Gabriela. Pero, claro, ¿qué ha pasado con este despliegue, ¿no?, de las redes sociales, de Facebook, Insta, vamos, da igual, cualquiera que digamos aquí, y saltamos al tema del metaverso, que ya está trabajando, que ya funciona, y saltamos a esta cuestión de la inteligencia colectiva en la que casi no hace falta que tú hagas nada porque ya el vínculo hasta lo puedes perder hasta contigo mismo porque no hace falta. Hay alguien, algo que es externo a ti que puede trabajar por ti, pensar por ti y crear por ti. Es verdad que es una inteligencia colectiva, ¿no?, alimentada por un montón de mentes y un montón de personas, creo, no lo Sí. sé, creo, pero claro, está distanciada de ti otra vez. Gabriela, dale, es una reflexión que hacía en alto, adelante. Eh, Puf. o sea, a mí me pasó que en las primeras veces, o sea, de las primeras veces que usaba inteligencia artificial, luego después le decía gracias. Quiero decir que yo también me daba cuenta que hay un punto en el que incluso pensaba que había algo ahí detrás, como que ya tendía a ese animismo pues de no querer ser maleducado con un ordenador, por ejemplo. De decir, ay, muchas gracias, y luego que te respondiese de una manera como que no se lo esperaba, y yo ahí ya me daba cuenta, en plan, me estoy volviendo loca, o sea, y de ahí ese vínculo perdido, y de intentar trazar este vínculo perdido. Estaba pensando ahora, Blanca, en una de las ilustraciones que hizo, que al final no entra en el libro, pero a mí me encanta, que es de un bebé disfrazado de pulpo, ¿sabes? Sí. Tal te digo. Y realmente, para mí esto es como la metáfora de lo que estamos haciendo constantemente. Y con la IA y con el metaverso, no paramos de diseñar mundos que sean habitables porque nos estamos cargando el nuestro. Muy- No, o sea, elaboramos Period. period. Nos está- ¿cómo decir? Utilizamos mucha de nuestra energía en generar mundos en los que sí que podemos habitar, puesto que nos damos cuenta que se está yendo a la mierda y en este no tenemos control. O sea, pensamos que sí, Abstracción. pero no. Total, Todo el rato. en ese, ¡Abstracción! y de ahí sale el Tamagotchi, y de ahí ¡Dominación! sale. Entonces yo creo que lo bonito es, y como decía Donna Haraway, es bajar al barro, Total. es aceptar las cosas que no controlas y de hecho, no sé, disfrutar de alguna manera en ellas, o sea, que disfrutar de, o sea, yo ya loca que te mueres, pero disfrutar de pasar un poco de frío en invierno porque es lo que toca y ser un poquito más
incluso de calor en verano, que yo lo odio, pues disfrutarlo, porque al final esas cosas implican que estamos en este mundo y que tiene que seguir siendo habitable. O sea, es parte de las cosas en las que yo me he hecho un poco distinta a no buscar esa comodidad, no buscar esos mundos alternativos en los que yo me mantengo en mi confort, porque para mí, de hecho, creo que esa idea de confort es la que, es la que realmente está modificando cómo vemos nuestro entorno. Desde si no hay confort, no merece la pena. Y yo creo que aquí hay un punto en el que estamos perdiendo la esencia de vivir. Y de ahí esos vínculos perdidos y los establecemos de otra manera, porque de otra manera sí que los podemos controlar. Y lo veo bien. Fíjate lo que nos pregunta Neil Gierig. Neil, perdóname si estoy pronunciando mal tu nombre aquí en la plataforma. Nos dice, el Tamagotchi dio a los humanos una responsabilidad artificial hacia el animal virtual. Y pregunta, ¿los humanos tienen alguna responsabilidad artificial o real hacia la inteligencia artificial para mantenerla? Y remata, ¿crees que cuidar de mascotas artificiales nos hace más o menos humanos? Son dos preguntas, yo creo que aquí hay, ¿no? Dale, Gabriela. Pues, tengo un conflicto porque no sé, claro, qué es ser más humano. Porque por ahora ser humano no es, yo ya lo asocio a cosas que digo, Toma. Igual prefiero ser más topo. Total. Entonces digo, pues ser más humano, yo creo, seguro, al tener mascotas virtuales, aunque pensemos que nos entrena de una manera a cuidar, aquí hay un punto en el que nos está haciendo más tontos. Pero lo pienso de verdad. Porque si quieres relación con un animal, joder, bájate al parque y mira a las palomas. Y además admíralas, porque las pobrecitas anda que no sufren y tienen como esta cosa de cosa asquerosa, pues a mí me parecen cada vez más bonitas. Entonces yo creo que lo de que cuidar mascotas artificiales nos haga más o menos humanos, creo que nos hace más humanos y es peor. Y luego a la primera también, que me parece que también se le puede dar la vuelta, porque te está preguntando como si deberíamos tener o si tenemos como alguna responsabilidad artificial o real hacia la inteligencia artificial para mantenerla, como si la inteligencia artificial fuera un ente o fuera también como un ser, y es como la responsabilidad tenemos que tener hacia nosotros y hacia nuestro mundo, no hacia la inteligencia artificial que no es, y ya la estamos como humanizando para como entenderla. Entonces, Total, pero es que, o sea, operamos así, porque de hecho, y yo ya creo que esto es abrir un melón demasiado grande, pero una de las cosas importantes para mí del libro era el momento en el que la ley, que esto digamos, es una infraarquitectura que nos rige en la mayoría de partes del mundo, existe algo llamado ley, y según lo que diga la ley, tú eres una cosa o eres otra. Puedes hacer una cosa, puedes hacer otra, de repente, y es algo generado por nosotras, o sea, es algo escrito por el ser humano, pero de repente es como una religión. Y la ley misma es animista, la ley misma tiene figuras, o sea, tú cuando montas una empresa, tú tienes que hacer una persona de tu empresa, y entonces ya se le aplican según qué normativas. Y a mí esto me parece una manera muy clara como de ver que incluso la ciencia, la ley, todas estas cosas que pensamos que están por encima de todas nosotras, en realidad es un día se sentó un señor, lo escribió y ahora nos ceñimos a esto como si fuese la única manera de hacer las cosas. Total. Entonces, pero no voy a ir más porque ese tema de masas es muy grande. Bueno, el sistema de masas, el acuerdo social, el sistema en fin, jerárquico en el que vivimos, hay muchísimas cosas en las que, a esto me refería antes, ¿no? Con pensar de qué estamos participando y en qué estamos participando, ¿no? Formamos parte de muchos sistemas que cotidianamente no te puedes ser consciente de esto, porque si no, no vivirías, o sea, no se podría salir a la calle, ni siquiera podrías estar en tu casa, porque hay que pensar, ¿no? Esta vivienda, cómo, cuándo, quién, qué, ¿no? Si de verdad le aplicamos hasta el sentido mismo a la propia arquitectura, porque aquí estamos de repente hablando de arquitectura, claro, participar de los sistemas de poder o participar de los sistemas económicos o participar de los sistemas de captación de materiales o etcétera, ahí todo un sistema detrás que es que no se
puede ser consciente de todo esta... Bueno, ser consciente sí, Sí. pero no puedes salir de esa participación, mira, no te puedes Es eliminar. agotador, porque si lo piensas así ya como llevándolo al extremo, no hay nada como que más contamine que un ser humano. Así como términos De ti generales. mismo. Entonces, pues nos vamos todos y ya está. Entonces, bueno, hay que Claro, también no puedo saber cómo... escapar de mí misma. Claro. En plan, yo ya soy problema. Claro. Entonces, pero bueno. La verdad es que es un tema que da para muchísimo. Ojalá, vamos, es que ya nos quedan menos de los 5 minutos finales. Gabriela, Blanca, o sea, esto a mí se me ha pasado así, A mí acabo de también. mirar el reloj y he visto la hora, pero desde luego este tema, este posicionamiento, esta manera de mirar las cosas que nos propones, Gabriela, y a través de tus ilustraciones, Blanca, el conjunto que hay en este libro, que es pequeñito en formato, pero muy, muy, muy intenso, ya lo estáis viendo. Podríamos estar aquí hablando otras 3 horas. Pero bueno, yo creo que aquí se quedan con esta píldora. No sé si, bueno, si os parece, bueno, si te parece, Gabriela, vamos a agradecer también a Chuamán y a Lucía Gutiérrez por el prólogo que hay en este libro. También lo vamos a contar. Y no sé si se me olvida algo. Yo creo que, no sé, ¿se me olvida algo? Gabriela, yo creo que no, ¿no? Yo creo que además hemos tocado tantos palos que Total, los que hayan estado escuchando están ahora mismo con estrellitas en la cabeza. total. Yo creo que si alguien está interesado, como que no piense que el libro les va a resolver nada, pero como que les va a generar muchas preguntas y que es como lo guay que cada persona puede hacer como una lectura como más personal y como que creo que eso también es como lo bonito. Pues Gracias. Y sí que quiero decir que en realidad, si menos no es como, no creo que sea negativo, no creo que tenga un punto tremendista o catastrofista, no realmente, o sea, de verdad, cada persona se lleva este ejercicio y esta mirada como les guste, pero creo que si hay algo bonito de hacer este tipo de investigación es ver que las cosas están siempre relacionadas unas con otras, ¿sabes? Que ni yo estoy sola en este mundo, yo soy un producto de absolutamente todo lo que me rodea, de lo que como, de las personas que me rodean y de si vine a este mundo boca arriba o boca abajo. Y entonces yo creo que esta es una también manera muy bonita de empezar a entender las cosas y que a mí sí que me impulsa a ser como optimista y a tener energía para hacer cosas, que es desde el poder de la relacionabilidad, si es que es una palabra. Entonces, eso es lo que yo creo que podemos hacer ahora, usar bien nuestras relaciones. No podemos cambiarlo todo, pero que las partes en las que formamos una parte activa sí que sea una decisión un poquito más Y consciente. no solo con lo más que humano, sino con las personas que tienes al lado. En plan, creo que estamos en un momento que por favor vamos a querernos y a cuidarnos todos y todas y todes un poquito más, porque hace muchísima falta y como haciendo eso ya estás haciendo muchísimo. Me parece como importante. Pues Blanca, Gabriela, gracias a las dos, de verdad, gracias a todos los que habéis estado ahí detrás. Mira, Sara nos dice que qué mirada tan bonita y auténtica y también Yasmín nos está diciendo que ganas de leer el libro, así que vamos, objetivo cumplidísimo en esta sesión del club para que conocierais este trabajo, para que conocierais a Gabriela, su autora, y a la ilustradora del libro, Blanca. No os olvidéis, lonchas, correas y tamagotchis. Sí, está en nuestra web, por supuesto, lo podéis entrar y ahí lo tenéis seguro, pero por favor, y en esto de los vínculos yo soy muy pesada, nuestro vínculo con las librerías, por favor, vamos a alimentarlo, vamos a cuidarlo. Ahora que se acercan las Navidades, ya sabéis lo que hay que hacer. Por favor, id a las librerías para encontrar este libro, otros muchos también, por supuesto, pero si queréis este, está en librerías disponible. Por favor, no dejéis de hacerlo. Son nuestras compañeras de viaje en esta aventura editorial y sin ellas no podríamos seguir haciendo lo que hacemos. Así que desde aquí un abrazo a todas ellas. Gabriela, Blanca, muchísimas gracias a las dos por este rato tan, tan bonito que hemos tenido. Os mando un abrazo y un beso enorme. Y a todos los que habéis estado ahí detrás, pues nada, nos vemos la semana que viene con más club y más libros y más cosas, ¿vale? Gracias. Dice, mira, Elena Becerril nos dice, todos una loncha en su biblioteca estas Navidades. Perfecto, es que no podíamos acabar mejor. Ya tengo una. Un besito. Chao, gracias. Gracias. Chao. Chao.